y busque un texto que se encuentra en el libro de Hebreos. Busque su Biblia, un pasaje que se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Si que busquen su Biblia, Hebreos capítulo 11. Vamos a leer este pasaje con la dirección del Señor. Hebreos 11, leamos 3 versos. Si puede estar de pie, hágalo. Si está enfermito, yo entiendo que no va a poder. Si está sano, Hebreos capítulo 11, leamos 3 versos. El verso 1, el verso 2 y el verso 6. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Su palabra dice así: la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio quienes, dicen los antiguos, ¿verdad? Salta el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cómo dice el texto? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar. Le motivo a que por un momento cierre sus ojos y encomiende al Señor su vida, y que si usted vino hoy para escuchar la palabra del Señor, Dios le hable a través de su Santo Espíritu y use la palabra. Oremos. Señor, damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret por este tiempo que nos das para orar, para reunirnos, para congregarnos, para que a través aún de las redes sociales podamos, Señor, escuchar tu santa palabra. Suplico que bendigas cada persona que está escuchando hoy este mensaje, en este lugar y fuera de aquí, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para que tu palabra corra como ríos y sea glorificada por la cual la envías, Señor. En el nombre de Jesús, yo entrego esta palabra en tu nombre y sé, Señor, que no va a regresar vacía. Hará la obra para la cual la envías. En el nombre de Jesús, amén, Señor Jesús, y amén, mi Rey. ¿Qué vive, hermanos? Y a su nombre. Por favor, tome asiento. El libro de Hebreos, mis amados, habla de un tema muy popular para todos nosotros. Pero el texto 11:6 usa una frase y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando leemos el libro de Santiago, Santiago dice: tú tienes fe, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando nos referimos a la fe, parece ser que no es la misma fe que tienen los demonios. Cuando usted lee los evangelios, descubre que cuando Cristo es tentado por Satanás, Satanás cita las escrituras. Satanás le dice a Jesús: échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti que no tropiece tu pie con piedra. Entonces Satanás también sabe las escrituras. Uno ve gente que cita las escrituras en todo lugar. Yo he escuchado a presidentes, no solamente del Perú, sino fuera del Perú, citando las escrituras. Uno va y escucha gente que cita la Biblia en todo lugar. A mí me han contado gente que ha ido a los brujos y me han dicho que los brujos les han leído textos bíblicos. Entonces estamos hablando que no puede ser esa misma fe. Aquí está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerque a Dios, dice el texto, que es necesario que crea que Él existe, pero que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo que dice el texto acá es que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando leemos el texto, estamos entendiendo que lo que el autor de Hebreos está hablando es de la fe de los creyentes precristianos, porque se está escribiendo recién el Nuevo Testamento.
Entonces, si usted nota la lista de este museo de los héroes de la fe, este texto comienza hablando incluso desde el versículo 4 de Abel. Viene hablando en orden de Abel. Si usted lee el versículo 5, cita a Enoc, que fue traspuesto por Dios. Cita también a Noé en el versículo 7, en la época del diluvio. Cita a Abraham en el versículo 8. Cita a Sara, que era estéril y por esa fe también pudo concebir, en el versículo 11. Y usted comienza a ver que cita a Isaac en el verso 18, que cita a Jacob y a Esaú en el versículo 20, a José en el versículo 22, a Moisés en el versículo 23, y así va citando. Incluso cita a Rahab, la ramera, en el versículo 31, a Gedeón, a Barak, a Sansón, versículo 32, a David, a Jefté, a Samuel y los profetas. Entonces aquí está hablando de una fe precristiana. Toda la gente que vivió los tiempos antes de Cristo y está tomando todo este conglomerado de héroes y heroínas para decirnos qué es la fe. Porque recuerde que dice que sin esa fe es imposible agradar al Señor. Y esto nos da a entender de que esta fe tiene dos cosas importantes que usted debería tomar en cuenta. El creer en el Señor también implica la perseverancia. ¿Amén? La perseverancia. Yo cuando he enseñado sobre este texto en otras oportunidades, he usado la palabra o la frase: en la fe que el Señor quiere es creer a pesar de. Seguir creyendo a pesar de. Perseverar a pesar de. Esa es la fe. Que usted siga adelante. Amén. Que pase lo que pase, siga adelante. Que caiga quien caiga, siga adelante. Y que si usted cae, siga adelante. Esa es la fe, pues. Que si está con salud, va adelante. Y que si no tiene salud, siga adelante. Es lo que pasó con Job de la época de Abraham. Usted ve aquella fe que yo pienso, para mi análisis particular, que estoy seguro que el enemigo de nuestras almas se rascaba la cabeza pensando: ¿y ahora qué hago con este hombre? Porque Dios le da permiso a Satanás de que toque el contexto de Job. La Biblia dice en el primer capítulo de Job que cuando Satanás viene ante la presencia de Dios, Dios testifica de la integridad de Job. Y Dios le dice al enemigo, al diablo, en su cara pelada, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra. Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces usted ve que aquí hay una fe tremenda, que esta es la segunda parte, que es la obediencia. Es una fe que a pesar de sigo creyendo, pero sigo siendo obediente. Y Job no sabía que ella contienda en los aires que había. Dios le da permiso que toque el contexto de Job, porque la queja de Satanás es: tú le has cercado a él. Tú le has cercado a él y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado en la tierra. Pero tócalo, toca sus bienes, toca su casa, toca su familia, va a blasfemar. Dios es el que conoce nuestros corazones. Nadie más realmente conoce nuestro corazón. Dios le habló a Jeremías y le dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Y por eso es que uno se lleva sorpresas de gente que uno cree que no era, pero era. Y Jesús dijo que en aquel tiempo muchos verán
que los primeros serían postreros y los postreros serían primeros, porque nadie conoce tu corazón sino tú mismo y el Espíritu que está en ti. Nadie conoce tu corazón, nadie sabe lo que tú haces en privado, nadie sabe lo que tú piensas en privado, pero Dios le dice: yo conozco tu corazón. En Apocalipsis, cuando Dios habla a las iglesias, le dice: yo conozco tu corazón. Cuando Dios habla a través del profeta Daniel y le dice a Belsasar: he pesado su corazón y ha sido encontrado falto. Dios pesa nuestros corazones. Cuando Satanás viene a quejarse ante el Señor y le dice: tú cercaste a Job y todo lo que tiene, que es la misma bendición que tiene Malaquías capítulo 3, cuando habla de los diezmos, dice que cuando usted trae los diezmos al alfolí, habrá alimento en la casa, y dice: pruébeme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, y reprenderé por vosotros al devorador. Y era la queja de Job también allá en la época patriarcal, más de 2000 años antes de Cristo. Satanás le dice: tú lo cercaste a él y a todo lo que tiene. Satanás no puede tocar ni el gato de la casa de Job, no puede tocar sus animales, sus bestias, sus hijos, nada. Y Dios le da permiso que lo toque. Y cuando pierde todo, en un solo día pierde las cosechas, pierde los camellos, las armas, los obreros, se queman las casas, se queman los campos, pierde todo lo físico y pierde sus 10 hijos de un solo golpe, como decimos por acá, de un solo porrazo, todo lo pierde. ¿Cuál es la respuesta de Job frente a la situación? Ustedes saben qué dijo Job, ¿verdad? ¿Qué dijo Job? Dios nos dio. Dios, pero no era Dios el que le estaba quitando, pero él lo vio de esa manera. Dios nos quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y cuando pierde su propia salud, la Biblia dice que él toma un tiesto de barro para rascarse sus llagas, que la carne de su cuerpo se caía negra a pedazos. Eso habla que tenía lepra, que tenía su carne engusanada, y cuando la gente miraba a Job, escupía en el piso, no soportaba mirarlo. Dice que sus amigos venían y no le hablaban y escupían en el suelo. Y dice: él ha sido para mí un espanto para mí mismo. Las cosas que nunca quise tocar son mi alimento, dice Job. Ni ahora me puedo valer por mí mismo. Estoy enfermo, lleno de fiebre, y lo más gordo de mi cuerpo son las encías. Así decía. Lo más gordo de mi cuerpo son las encías. Mi carne está negra, decía Job. Y testigo de esto es mi flacura. Y hablaba de que su piel estaba pegada a sus huesos. Y su adorada esposa, en los textos bíblicos dice: y aún sigues reteniendo la integridad, mejor maldice a Dios y muérete de una vez. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiese dicho: se me cayó la fe. ¿Y Job qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo voy a volver allá. El Señor nos dio y Él quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué nos enseña eso de la verdadera fe? Que la fe es seguir creyendo a pesar de, seguir confiando a pesar de. Y usted puede confiar cuando tiene salud. Y usted puede confiar cuando le va bien en un negocio. Y usted puede confiar cuando hablan bien de usted. Pero el problema es confiar cuando no hay salud, cuando no te va bien, cuando hablan mal de ti y cuando tú mismo eres una carga para ti mismo. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la fe que quiere el Señor?
Es una fe que persevera a pesar de. Es una fe que sigue siendo obediente a pesar que pareciera que no importa. Ser obediente. Pero usted sigue siendo obediente a pesar de. Ahora, ¿qué ha vendido la iglesia moderna cuando toma los textos de Hebreos o los textos de la fe y predica la iglesia moderna de la fe? ¿Sabe que la gente que dice? Levante el dinero y póngalo aquí y por fe usted va a recibir. Esa no es la fe que está hablando Hebreos. Para nada. Yo creo que el autor de Hebreos, si escuchara esas predicaciones, entendería que esa no fue la voluntad del escrito. Él trató de presentar a Jesucristo al pueblo judío. Hebreos capítulo 11 está dado a la audiencia judía. Es una carta para la iglesia de aquel entonces que ahora eran creyentes de Jesucristo. Es una carta para la gente que está siendo perseguida por el imperio romano. Es una carta que se escribe a una audiencia que por ser cristianos pueden ir al Coliseo romano, por ser cristianos pueden ser asesinados, por ser cristianos son perseguidos. Y por eso saca el autor de Hebreos el museo de los héroes antiguos y le dice: esta es la fe. Y sin esta fe es imposible que agrademos a Dios. Es imposible. Y el texto dice algo tremendo, que a pesar de que esta gente tuvo esa fe definitivamente más grande que la nuestra. Yo llevo en la iglesia 25 años predicando y hay gente que se va a la iglesia porque un hermano no lo saludó. A mí me ha dicho un hermano una vez: pastor, me voy porque usted no me saluda. Y eso muestra que no le importó. Otro se ha ido diciendo: hermano, es que la hermana fulana no me da la cara, no me mira, no me habla, y yo mejor me voy. Y yo digo: bueno, se fueran a otra iglesia a ser fieles, pues bien, pero se van al mundo. Eso es lo triste. El texto dice, a ver, acompáñenme al pasaje, versículo 13, Hebreos 11:13. Conforme a la fe estos murieron todos estos, léalo, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar, de volverse, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces la fe no es consecuencia de lo que vieron físicamente. Yo no puedo aumentar mi fe porque viene más gente a la iglesia, o disminuir mi fe si viene menos gente a la iglesia. Yo no debo tener mi fe porque sube o baja el sueldo, sube y baja el dólar, o porque algún negocio me salió bien o me salió mal. La fe no depende de ese contexto externo, ni de la política, ni del Estado, ni del gobierno, ni de la iglesia. La fe bíblica no depende de eso. Es más, aquí dice que ellos no recibieron lo prometido. Entonces la pregunta es: entonces, ¿cuál es su fe? Ahí dice que siguieron confiando y vieron de lejos esas promesas, aunque no las alcanzaron. Un ejemplo de ellos, aquí habla de José, por ejemplo, para citar alguno de ellos. En el versículo 22 de este texto, que es tan popular, dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel
y dio un mandamiento acerca de sus propios huesos, sus restos después de haber sido enterrado. Él sabía que Dios tenía para su pueblo actual una tierra prometida, pero estaban en Egipto y él sabía que iba a morir en Egipto y vio que su padre murió en Egipto porque lo enterró y dio mandamiento a sus hermanos y a sus descendientes, sobrinos, nietos, biscanietos, tataranietos, y dijo: cuando ustedes salgan de esta nación de Egipto, cuando ustedes salgan, no dejen ni huesos aquí, se los llevan y se los llevan a la tierra prometida que fluye leche y miel. Ojo, se llevan mis huesos a la tierra prometida. Y usted allí encuentra esa pregunta que se hace en los concursos de Biblia: ¿cuál fue el entierro en la Biblia más largo? ¿El de José? Porque José muere en Egipto y pasan varias generaciones y después de 430 años el pueblo sale. Dios le había profetizado a Abraham y le dijo: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí 400 años. Pero realmente fueron 430. Y cuando sale el pueblo, alguien de ahí, posiblemente Moisés y Aarón, dijeron: ¡hey! Los huesos de José, ¿dónde está su tumba? Cárguenlo en la maleta. ¿Y cuánto tiempo fueron peregrinos en Egipto? 40 años. Más 430, 470. ¿Y quién enterró a José? Josué. Después de la muerte de Moisés y de haber conquistado toda la tierra y haberla repartido, recién los huesos de José descansaron en la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra de Israel. Y le hago la pregunta: ¿José lo vio? No lo vio. Pues el texto dice: lo saludaron de lejos. A ver, eso es como cuando usted tiene 60 años y se va a su chacra y siembra un mango. ¿Sí o no? ¿Y qué le dicen sus hijos? Pero papá, ¿para qué siembra este mango si usted nunca va a comer mangos de aquí? ¿Qué le contesta papá? Es para mí, hijo. De pronto ni para ti. Para los muchachos que vienen atrás. ¿Me hago entender? Eso tiene que ver con que usted le crea al Señor, aunque hoy no vea esos frutos que usted espera. La fe que dice Hebreos va mucho más allá de que las cosas salgan bien o salgan mal. Es que usted siga creyendo en el Dios eterno, a pesar de que caigan los países, las naciones y la tierra tiemble. Usted siga creyendo en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor, hermanos? Usted siga creyendo en Dios. Que usted siga confiando en Dios, en su palabra, en el poder de su palabra, a pesar de. Yo he orado por gente que ha tenido cáncer, que han sido amigos míos, que les he amado profundamente. Y de todos que he orado por cáncer, 1 o 2 se han sanado en 25 años. Recuerdo a la hermana Lina cuando se sanó de cáncer, fue a pedir oración y nosotros sabíamos que estaba con cáncer. Hicimos una oración rápida. Fue rápida, fue como se dice al vuelo del pájaro. Y ya pasó y le dije: mamá, antes de que te vayas, vamos a orar por ti. Y tenía un tumor aquí en la parte de atrás de la garganta, en la nuca. Y oramos por ella, ungimos con aceite. La Biblia dice que oremos por los enfermos, ungamos con aceite en nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y Él lo levantará.
Y oramos bajo ese texto, ungimos con aceite, la hermana se fue y en la tarde regresó llorando, decía agónica, y yo pensé que la habían robado. Y no me podía hablar, y decía, y hermana, ¿la robaron? ¿Qué pasó? No podía hablar la hermana cuando entró a la casa. Y cuando ya le dio agüita, ya respiró y todo, el Señor me sanó, pastor. ¿De qué? De cáncer. Y yo había orado por ella, de verdad. Mire, hermano, el médico que me iba a operar, el anestesiólogo, quería revisar otra vez y no encontró la bola, el tumor. Y dijo, vamos a sacar otra placa, y no había nada, pastor. Hoy desapareció el tumor, hoy tengo las pruebas médicas. Pero hay estas hermanas amadas en el Señor y amados en el Señor, que han estado con cáncer y que hemos ayunado, hemos orado, hemos impuesto las manos, hemos derramado aceite y hemos citado el mismo texto y se han muerto de cáncer. Así que uno no entiende. Eso no significa que no siga a Dios en su trono. Eso no significa que no hay salvación. Eso no significa que no hay Dios allá arriba, cielo y Nueva Jerusalén, e infierno también. Dios sigue en su trono. Por eso la fe es seguir creyendo a pesar de, pero creyendo con obediencia, creyendo en testimonio. Aquí el texto dice que por fe Abel dio testimonio, que por fe Noé, advertido por Dios de que vendría un diluvio sobre todo el mundo se reía de Noé. Y él seguía creyendo. Durante 120 años Noé construyó el arca en un cerro, en un monte, en una montaña. Y las burlas seguro que llegaron. La Biblia no habla todo ese tiempo, no hay una crónica. Solo dice que él creyó y que en el mundo entero creyó él, su esposa y 6 más. Sus hijos con sus esposas. Y la señal sobrenatural de los aires, de los cielos, era traer a las bestias del campo, y vieron entrar las fieras, vieron entrar los reptiles, vieron entrar animales. Y las bestias obedecieron. Siempre yo digo, el burro con todo burro entró, con su burra, y el ser humano no entendió. Y el cerdo y el chancho con toda su chanchería entró, y el ser humano no. Y el texto dice, pero no entendieron, dice Mateo, no entendieron hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así que no fue necesario que vieran, solo que creyeran. ¿Sabe usted que la Biblia dice que vendrá un momento, un instante, en que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, sonará la trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero? ¿Sabe usted eso? Y que los que estén vivos y sean creyentes en santidad, seremos arrebatados juntamente con esos muertos en Cristo para estar siempre con el Señor y arrancar la gran tribulación en la tierra. Eso dice la Biblia. Y usted debe creer eso por fe. Aunque los demás digan eso es un cuento de hadas, pero es que Dios lo dice: cielo y tierra pasará, su palabra no pasará. Eso es un acto de fe, esperar al Señor, creer en el Señor, ser obediente al Señor, perseverar en Él, porque Él viene por su iglesia, hermanos. ¿Y quién se va a ir con Él? Los que tienen aquella fe, que siguen creyendo a pesar de, que siguen andando a pesar de. El texto dice que Abraham recibió la orden de salir de su tierra y su parentela a la tierra que te mostraré. No se la mostró. Y nosotros queremos siempre que Dios nos muestre todo el proyecto. Eso me pasa a mí a veces cuando vamos a las comunidades indígenas. Me dicen: hermano, pásenme el proyecto.
¿A dónde va a ir? ¿Qué distancia va a recorrer? ¿En cuáles pueblos va a entrar? ¿A cuánta gente se proyecta? ¿Cuánto cree usted o estima que es el presupuesto? ¿En cuántos meses lo va a hacer? ¿A cuántos años? Y yo, toda una burocracia. ¿Sabe qué? Dios lo bendiga y agarro la mochila y me voy. Es cierto, ya me quedo sin plata. Me toca escribir, hermanos, a socorro, ayúdenme. Y alguien es tocado por fe. Y le mando el texto que dice: cuando tu hermano tenga necesidad, no le digan Dios te ayude, sino provee lo que necesita. Y la mayoría me dice: hermano, Dios bendiga su ministerio. Ayúdame, hermano, Dios lo fortalecerá. Hermano, ¿y tú para el pasaje? Hermano, Dios le va a proveer. Hermano, no tenga para el bote. Hermano, Dios le va a socorrer. Tenga fe. Y si fui al tiempo que hay fe, que Dios toca a alguien, Dios mueve a alguien, y usted lo sentirá a hacer cosas por el Señor, pues nunca va a pasar. Nunca va a pasar. William Carey, misionero en la India, decía: espere grandes cosas por Dios, pero intente grandes cosas en Dios. Nos cruzamos de pierna y decimos: ay Señor, obra, Señor, obra. Y así no es la cosa. Y tiene que actuar. Abraham salió, Noé hizo el arca. O sea, ellos actuaron por la palabra de fe. Obraron, se movieron. Moisés rechazó ser parte de la corte de Faraón, por hijo de Faraón, con deleites terrenales, y prefirió el desierto con Dios que el palacio sin él. Eso es fe. Pero para el mensaje hoy en día de muchas iglesias, él no fue un campeón. Él lo conquistó, porque en lugar de quedarse al lado de Faraón, se fue al desierto. Para muchos, en ese instante, Moisés fue un perdedor. Pero lo que movía a Moisés era la fe en aquel Dios eterno, que estaba seguro que le había hablado en la zarza. Estaba seguro que le había hablado en la zarza. Un día se para Moisés huyendo en el Éxodo. Atrás venían los egipcios y él está acorralado frente al mar, entre los peñascos y el ejército atrás. Y clama a Dios y dice: Señor, mira, nos han acorralado, ¿qué hacemos? Dice: ¿qué me clamas a mí? Levanta tu vara. Tú levanta la vara. Y levanta la vara y el mar se abre. Marcha. Cuando Moisés pasa, le dice: marcha. Cuando Josué pasó el Jordán a la tierra prometida, el río Jordán estaba enfrente de ellos. Dios le dice: pasen el río. Pero el río estaba ahí. Sacerdotes, marchen. Y el río está ahí. El texto dice en Josué que cuando marcharon frente a las aguas del río Jordán y los sacerdotes entraron sus pies hasta las rodillas, el río se secó. ¿Qué significa eso? Que hay que marchar. Aunque sientas que te estás mojando. Y no era para atrás, era para allá. Y al marchar, los que venían atrás pasaron con sus pies en seco. Pero los sacerdotes tuvieron que meterse y mojarse. Y cuando Dios le dice a Moisés, a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice a Josué. Le dice: ahora donde vayas, iré yo. Diferente con Moisés. Moisés esperaba que la nube se moviera y Moisés iba atrás de la nube. Con Josué no fue así. A él le dijo: donde tú vayas, yo iré. O sea, usted tiene que moverse para que él actúe.
Eso es fe. Mucha gente está en la época de Moisés. Yo espero que Dios se mueva a ver qué hay que hacer. Y ya no estamos en ese tiempo. Él dice, donde quiera que vayas, estaré contigo. Donde pongan tus manos, yo voy a bendecir. Yo abriré caminos en el desierto, sendas en el sequedad, en los ríos, en los pantanos. Ahí va a abrir puertas donde no hay. Ese es el Dios de aquella fe. Y por eso Él dice que Él quiere que esa fe esté ahora en los post-cristianos, ya los pre-cristianos. Y cita personas como Gedeón. ¿Han leído la historia de Gedeón? Esa historia de los jueces dice que venía una multitud de enemigos del pueblo enemigo de Dios a una guerra, y dice que al mirar desde el monte se ven en el valle como hormigas, como langostas, ejércitos innumerables contra ellos. Y él tiene 30,000 y le dice, Dios, ¿sabes qué? Son muchos. Bájale. Y se va un grupo. Dice, los que están con miedo, cobardes, a la casa. Y quedan como 10,000. Y dice Gedeón, uy, ahora sí estamos. Y Dios dijo, aún son muchos. ¿Y saben cuánto quedaron? 300. 300. Pero cuando Gedeón fue a pelear con aquellos 300, hay una característica en los 300, en todos. Primero, no había que tener miedo. Ahí la Biblia dice en el Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Así que para que usted tenga la fe que agrada al Señor, usted no puede ser cobarde. Entonces, para agradar a Dios hay que sacarse la cobardía. Y el texto dice que están en los 300, y la orden, la estrategia militar del Señor era que había 3 grupos de ejércitos unidos en alianzas para derrotar a Israel, y ese grupo de ejércitos no conocía al otro grupo, y este grupo no conocía a este grupo, pero estaban unidos para pelear contra Israel. Y ellos vienen, uno al frente, otro acá y otro acá, y se acampan en un lugar de noche. La orden del Señor fue: en los valles, párense en forma de herradura, 100 por allí, por la derecha, 100 por el frente y 100 por la izquierda. Cada uno tendrá en su mano una vasija de barro, una antorcha y un cuerno, una trompeta. Y aquí hay que ser bien obedientes o los matan. Dice: párense como varones, alientes, firmes. Cuando les dé la orden, prendan las antorchas. Cuando les dé la orden, boten los jarros de barro. Y cuando escuchen la trompeta, todos suenen trompetas con toda su fuerza, y luego griten con todas sus fuerzas. Dime, ¿qué estrategia militar es esa? Cualquiera me ha dicho: consigas un casco, una malla, una cota, afile bien ese cuchillo, bien esa espada. Pero no era así. Había que ser obedientes. Y en la noche, cuando todo estaba oscuro y era silencio, se prenden las antorchas alrededor en forma de herradura también, porque había que dejar un hueco para que salieran los enemigos. Prenden las antorchas y los vigilantes, los atalayas, miran las antorchas y dicen: estamos rodeados. Y se asustan. Y despiertan a los compañeros en medio del susto y se forma un caos. Luego caen las jarras de barro y hacen un sonido estrepitoso, y todos creen que vienen ejércitos a matarlo. Y todos suenan las trompetas, y ellos esperan que atrás haya miles de ejércitos atrás,
Y se levantan y cuando van al centro encuentran a otro grupo que está aquí con otra ropa diferente y dicen, ese es el enemigo. ¡Enemigo! Y era el equipo aliado que estaba acá contra el equipo aliado que estaba acá y el equipo aliado que estaba acá con diferentes vestuarios y uniformes. Entonces todos creen que esos dos son enemigos. Este cree que esos dos son enemigos y el de allá cree que esos dos son enemigos. Y se matan entre ellos. Y hubo el espacio para que salieran. Y ninguno de los de Gedeón se murió. Estaban firmes, parados con su antorcha arriba y su trompeta. Y callaban y todo el mundo se daba cuchillo, navaja, machetazo. Es una guerra ganada por fe. Solo porque creyeron que Él lo haría. ¿Me hago entender? Un solo ángel en una oportunidad mató 175,000 soldados de guerra. Solo por fe. Eso evidencia que nuestro Dios es grande. Y cuando Él quiere hacer las cosas, Él las va a hacer. Y a pesar de si no las hace, usted siga creyendo. Dios le dijo a Pablo cuando iba en una tormenta de 14 días en ayuno, Dios le dijo a Pablo, Pablo, no te preocupes, toda la gente del barco ya la ha entregado para que sea salva y ninguno va a perecer. Tranquilo. Y Pablo se levanta y dice, bueno, Dios me mandó un ángel y me dijo que todos vamos a ser salvos, tranquilos. Vamos a orar y vamos a comer. Y una tormenta viene y desbarata el barco en 1000 pedazos. Y el barco se hunde. Y pudo haber dicho Pablo, pero Señor, ¿no te los ibas a salvar? Sí los salvó. Pero todos naufragaron y tuvieron que nadar en pedazos de tablas y aparejos de la nave hasta la orilla. Sí los salvó. ¿Alguna vez se entienden mal las promesas del Señor? Él no nos dijo que este camino era fácil. Lo que dijo es que nunca nos iba a abandonar. Siempre estaré contigo. Siempre te acompañaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Eso es lo que Él dijo. Si usted lee un pasaje en Jeremías, ya voy terminando. Jeremías dice un pasaje en medio de la crisis, en el capítulo 29, versículo 11. Este profeta lloraba por su nación y veía que la profecía que él había dado de parte de Dios se estaba cumpliendo. Jeremías 29, 11. Y él veía que el desastre venía sobre su nación, a la cual él amaba, igual venía el desastre. Y Dios le dice a Jeremías en profecía, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, pensamientos de paz, no pensamientos de mal, para darles el fin que esperan. Entonces ustedes me van a invocar y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Usted puede acercarse al Señor a pesar de Él. Y Él tiene sus brazos abiertos para usted y para mí. Él dice, venid a mí todos los que están cansados, cargados, trabajados, que yo les daré descanso. Usted debe creer que en Él va a descansar. Usted debe creer que sin importar el pecado, Dios lo puede levantar. Que sin importar la situación difícil, Dios te puede socorrer. Pero aquí hay que hacer algo, hay que ir al Señor. Esta fe debe descansar en Él. Usted debe descansar en el Señor y comenzar a creer su palabra. El libro de Isaías dice la palabra del Señor
En el capítulo 55, versículo 6, busquen al Señor ahora, mientras puede ser hallado. Llámenlo ahora que está cerca. Pero apártese del pecado, deje el impío el camino que lleva y el hombre pecador esos pensamientos. Y vuélvase al Señor, vuelvas a Dios, venga al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Venga a Dios, el cual es grande, grande, amplio para perdonar. Dice el proverbio: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. En Isaías 55:8 dice: Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Y en comparación, como son más altos los cielos que la tierra, Dios dice: así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Pues el Señor, cuando nos llama, nos dice: no traigas a memoria los pecados antiguos. Isaías 43:18. Él dice: no me acordaré más, no te acuerdes más de las cosas pasadas. No traigas más a memoria las cosas antiguas, porque yo voy a hacer cosas nuevas que pronto saldrán a la luz y ustedes la van a conocer. Yo voy a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos creen eso, hermanos? En el 43:25 de Isaías dice: 43:25, yo soy, dice el Señor, yo soy. En hebreo, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo. Y Dios dice: no me acordaré más de tus pecados. Isaías 45:22, Dios dice: mírenme a mí y sean salvos todos, en todos los rincones de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo termina el texto de Hebreos capítulo 11? Verso 32 dice: ¿qué más le voy a decir? El tiempo me va a faltar para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Porque estos por fe conquistaron reinos, estos por fe hicieron justicias, estos por fe lograron promesas, estos por fe taparon la boca de los leones. Estos por fe apagaron fuegos impetuosos. Estos por fe evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, hicieron huir ejércitos extranjeros. Cuando las esposas en la guerra recibían sus muertos a sus esposos, por la fe creían en la resurrección futura. Los mártires en los tiempos bíblicos preferían ser torturados, ir a la muerte, al fuego, a la hoguera, al coliseo romano, para tener una mejor resurrección. Por fe soportaron vituperios, por fe fueron azotados, por fe fueron a prisiones, fueron a cárceles. Verso 37, fueron apedreados como Esteban, aserrados como el profeta Isaías. El texto dice: fueron puestos a prueba, andando de un lado para otro, de aquí para allá, cubiertos de pieles como Enoc, como Elías, como Eliseo, como el mismo Juan el Bautista. Vivían en cuevas, cubiertos con pieles de ovejas, pieles de cabras. Eran pobres, eran angustiados, maltratados. Tanto fue así que Dios dice: el mundo no era digno de estos hombres. La pregunta es: ¿qué dice Dios hoy de nosotros? Quizá que no me saluda
saluda y me voy de la iglesia. Que si llueve no voy a culto. Que si se va la luz no hacemos servicio. Que si no me dan las fotocopias no trabajo con los niños. Que no me mandan un maestro a mi casa, no hago reunión. Y que no me pagan el pasaje, no voy al culto. Y si el pastor se demora mucho predicando, yo no voy temprano. La pregunta es, ¿qué piensa Dios de nosotros cuando observa los héroes de la fe? Y usted recuerda que Cristo dijo que en el reino, en las bodas del Cordero, vendrán muchos a sentarse a la mesa al lado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y habrá gente que va a ver eso y no estará en la mesa, estará fuera de aquel lugar. La pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros? ¿Dónde estarás tú? ¿En la mesa? Entonces hay que dar el nivel para estar sentado ahí. Hay que dar la talla para estar sentado ahí. Al lado de Abraham, al lado de Job, al lado de Noé. Usted que testifica que su casa se inundó, ahí no va a estar Noé, tranquilo. Usted testifica que le ha dolido la espalda y Dios, ahí va a estar Job, tranquilo. Gigantes de la fe, pero no recibieron lo prometido. Usted y yo ya recibimos hace años el mensaje de Cristo. Sabemos de la Nueva Jerusalén, sabemos del mar de cristal, sabemos de las calles de oro, sabemos del Espíritu Santo. Usted ya tiene lo prometido, ya lo ha visto, ya sabe que hay. Entonces no nos salude de lejos. Cuando habla del vivir en el Espíritu, en el libro de Romanos 8:28 dice: recuerden que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo ayuda para bien. Uno a veces no puede entender cómo la muerte de alguien que uno ama ayuda para bien. Uno no puede entender cómo una enfermedad terminal ayuda para bien. Uno no puede entender por qué la caída de una persona, el viaje de alguien, el despido de un trabajo. Uno no puede entender cómo eso ayuda para bien. Solo por fe usted debe creer que ayuda para bien. Por fe. Que Dios algo bueno va a sacar de esa situación. Algo bueno. Cuando Esteban murió y fue apedreado, ¿quién podía explicar que eso era algo para bien? Pero Pablo se convierte después de ese impacto de la muerte de Esteban. Y me llama la atención que en el cielo, en las bodas, estará Esteban y va a ver ahí a Pablo, que ayudó a matarlo. Y va a decir: ¿y este? ¿Y esa corona que tiene? ¿Y este? Todo ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Y el texto dice, termino con este pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 35. Aquí terminamos con este pasaje. Romanos 8, 35 dice: entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Alguna tribulación? ¿O alguna angustia? ¿O alguna persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada, que es muerte violenta? Como está escrito, hermanos, por causa de ti, dice, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, y antes en todas las cosas que nos sucedan, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que venga por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre. Que nada nos aparte de Dios.
que nada nos parte de Dios. Póngase en pie, por favor. Y si hay algún pecado que hay que decirle, Señor, saca esto de mi vida, ayúdame, porque es imposible agradar a Dios sin esa fe. Hay que buscarlo a Él con todo el corazón. Recuerde que a pesar de las luchas, el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Usted va a seguir por fe al Señor. Usted va a seguir el Evangelio por fe. Es que es por fe, no es por vista. Si desea reconciliarse con el Señor y pedirle que le ayude, que le socorre, que le perdone, acepte esta noche el sacrificio que Él ya hizo por usted en la cruz del Calvario. Si usted debe reconciliarse, acérquese al Señor, diga al Señor, perdóname, restáurame, ayúdame, socórreme, coloque esa fe en mi corazón inconmovible. Vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento y oremos al Señor. Cierra tus ojos. Y allí donde estás, repite esta oración conmigo. Diga así, diga, Señor Jesús. Vamos, diga, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Diga, hoy te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta este momento. Diga, me cubro con la sangre de Cristo. Vamos, diga, me cubro con la sangre de Cristo. Y acepto que moriste por mí en la cruz. Diga, acepto tu sacrificio por mí. Ahora diga, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Y pon en mi vida el Espíritu Santo. Y ayúdame a vivir para ti, ser fiel hasta el fin, perseverar hasta el fin. Séllame con el Espíritu Santo. Dile gracias, Señor. Hay muchas cosas por las cuales agradecerle a Él. Dele gracias a Dios por lo que Él coloque en su corazón, por su familia, por su hogar, por la salud, por la vida. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Solamente dile gracias. Quiero orar por usted, por sus vidas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por ese tiempo maravilloso, por esta enseñanza, por esta palabra, Señor. Infunde fe en nosotros. Tu palabra dice que colocas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Tu palabra dice que todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo. Tu palabra dice, vengan a mí los cansados, trabajados, cargados, que yo les haré descansar. Tu palabra dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Señor Jesús. Pues tu palabra dice en Juan 9:32 que cualquiera que te confiese delante de los hombres, tú le confesarás allí delante de tu Padre que está en el cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Cordero. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, te damos honor, te damos alabanza y nos entregamos a ti para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Cierra tus ojos y adórale. Bendito es tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.